¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Les saluda Edgar Pérez, predicador católico desde aquí, desde Ecatepec, del Estado de México. Desde aquí les estamos transmitiendo la palabra el día de hoy. Y qué gran gusto el día de hoy de empezar este estudio de los dones del Espíritu Santo ya en vísperas de Pentecostés. Este Pentecostés del 31 de mayo del 2020. Un día donde todos los católicos oraremos incesantemente por la venida del Espíritu Santo para que venga a renovar no solo la tierra, sino también nuestra iglesia y el mundo entero, y que podamos todos vivir a través de la luz del Espíritu Santo un mundo nuevo, una tierra nueva y obviamente el corazón de todos los seres humanos vueltos nuevamente a soplar con este ardor, con esta vivencia y con esta necesidad urgente de un espíritu nuevo, de una tierra nueva, y que la nueva evangelización, la buena nueva del Evangelio, pueda realmente penetrar nuestros corazones. Así es, hoy hablaremos entonces del don de sabiduría, a través del YouTube y a través de la página de Agus, de Facebook. Estamos transmitiendo estos mensajes de fe, estos mensajes que nos ayudan a crecer en el espíritu y nos ayudan también a crecer como buenos cristianos católicos. Don de sabiduría, un don que viene a través de una gracia derramada por Dios para que nosotros los hombres podamos comprender las Escrituras, poder tener esta oportunidad de conocer a Dios más plenamente y más profundamente, y al conocerlo gozarnos plenamente en Él, porque el don de sabiduría trae consigo esta santa alegría de sabernos amados por Dios, pero no solamente de sabernos amados, sino de reconocerlo en todo momento y en todo lugar de nuestras vidas. Es el don de sabiduría en el creyente el que nos ayuda a saborear y experimentar a ese Dios amoroso, a ese Dios que todos los días busca hacerse presente en nuestras vidas, y que a través de este don de sabiduría también nosotros podemos crecer en las virtudes teologales, especialmente la virtud de la fe, porque al conocer a Dios confiamos más en Él, y al ir confiando más nuestra vida a Él, pues vamos acrecentando nuestra fe y nos podemos abandonar plenamente en su amor. De otra manera, si no conociéramos o si no pidiéramos la sabiduría de Dios, sería muy limitada nuestra sabiduría humana y sería bajo nuestro juicio solamente el poder dar una opinión, el poder de alguna manera tener la fe como virtud, y el poder querer acercarnos más a Dios. Sería muy limitado, porque a veces nuestras limitaciones humanas son muy mezquinas, son muy convenencieras, son muy a nuestra necesidad, y el don de sabiduría que viene de Dios no procura eso. El don de sabiduría procura un bienestar para todos los demás. A través de este don de sabiduría también tenemos amor hacia la oración, y sobre todo la oración de contemplación, esa oración mística que nos ayuda a profundizar en las verdades divinas, a poder tener en cuenta cada una de las cosas que pasan en el horizonte de la vida, examinarlas, meditarlas, enamorarlas, o bien también corregirlas si en algún momento dado pues la misma sabiduría nos dice que no andemos por buen camino. Poder comprender la sabiduría de Dios, poder entender poco a poco la sabiduría de Dios a través de la fuerza que Dios nos da en el comunicar, en el transmitir, por ejemplo, la palabra, en el poder orar con el enfermo y tener fe de que sane, en el poder transmitir la catequesis, la enseñanza, y que traiga ese toque divino que nos enamora y que nos une más al Creador, pues ciertamente que es algo agradable, una gratitud inmensa de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros, que hace que podamos estar en una comunión continua, una comunión eterna. Pero vamos a entrar directamente a esta materia a través del libro precisamente de la sabiduría. Poder escuchar el capítulo 9 del libro de la sabiduría nos ayuda a poder precisamente meditar en las grandezas del Señor. Escuchemos un poquito este capítulo 9 de sabiduría, y
a través de ello enamorémonos de este don que da el Espíritu Santo y que además es el don más excelso, el don más sublime dentro de los 7 sagrados dones y que requiere obviamente el comprenderlo para poder vivirlo. Dice el texto de esta manera: Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, que por tu palabra has hecho todas las cosas, que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda la creación, para que gobierne el mundo con santidad y rectitud, y administre justicia con recto corazón. Dame la sabiduría que reina junto a ti. Fíjate cómo en estos primeros 4 versículos ya la exaltación del hombre hacia Dios se ve manifiesta. El hombre que reconoce al Dios de la eternidad, el hombre que reconoce al Dios creador, al Dios que va forjando la vida de los hombres, va dándoles un llamamiento a cada hombre y mujer de esta tierra y va poniendo en el corazón de los hombres de fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, les va poniendo en su interior la inspiración de el Espíritu Santo para guiar a su pueblo en medio del desierto, para guiar a su pueblo camino a la tierra prometida. Es el Espíritu Santo que va iluminando. Ya habíamos hablado signos atrás sobre esta peculiaridad del Espíritu Santo, que por las mañanas va en una sombra protegiendo al pueblo de Israel y por la noche se convierte en una columna de humo para darles luz en ese caminar, en ese trayecto del desierto. Porque ciertamente que el Espíritu Santo a través de estos signos se va manifestando y también va enseñando en el camino cómo comportarse en la vida con Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo interactúa a través de símbolos, de signos, pero también a través de una enseñanza que va guardando el corazón de aquel que ama a Dios, de aquel que está dispuesto a que more el Espíritu Santo en este templo vivo que somos todos nosotros, para que Él realice esa obra en nosotros de la comprensión de todo lo creado por Dios y para qué sirve y cómo utilizarlo y cómo dar los buenos resultados. Y entonces vuelvo a leer el texto. Dice al principio una manera de exaltación, porque el Espíritu Santo trae gozo, te lo decía hace un rato, y al traer ese gozo, al traer esa presencia, el alma del ser humano exalta la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Por eso dice la palabra: Dios de mis antepasados, Señor misericordioso. Es el Espíritu Santo el que habla a través de nuestro corazón y puede reconocer al verdadero Dios por quien se vive. Que con tu sabiduría has formado al hombre. Eso es muy importante. El don de sabiduría nos hace comprender que venimos de Dios, que no somos del Big Bang, que no somos de el estudio de la evolución de Freud, que no somos de una implosión de unas células. No, el Espíritu Santo, a través de la sabiduría divina, hace comprender al alma, hace comprender al hombre, hace comprender la razón y también el corazón de que provenimos de este ruaj, de este soplo de Dios, que Él con tanto esmero nos ha creado, con tanto amor nos ha diseñado para que en ese ser tan amado por Dios pueda derramar estos dones, estos carismas y podamos actuar de la misma manera que Jesús predicó: ustedes harán cosas más grandes. Bueno, pues es el Espíritu Santo a través del don de sabiduría el que nos permite tener toda esa creatividad, toda esa fuerza, toda esa ilusión, todo ese anhelo de que todo lo que estamos haciendo, la mano de Dios, por la mano de Dios y a través de nosotros, por esa inspiración de Dios. Sigue diciendo el texto de esta manera: para que gobierne el mundo con santidad y rectitud. Porque es la sabiduría la que ilumina e inspira esa santidad y esa rectitud de corazón. Y administre justicia con recto corazón. Fíjate cómo en estos versículos, que es el versículo 3, ya el Señor nos está dando lineamientos de lo que produce el don de sabiduría. Produce justicia, la verdadera justicia. Produce un gobierno santo, un gobierno recto. Es aquí donde tendríamos que decir, en el nombre de Cristo:
Señor, bendice a los gobernantes, bendice a todos aquellos que están en puestos de poder, bendice a todos aquellos que tienen la gracia y la responsabilidad de guiar a un pueblo con tu don de sabiduría. ¿Para qué? Para que no nos movamos con los criterios del mundo, sino con los criterios del Espíritu de Dios. Y al movernos con los criterios del Espíritu de Dios, te puedo asegurar que nunca nos equivocaremos y que cada pueblo y cada nación sabrá trabajar con los recursos que Dios ha dado en esta tierra, sabrá trabajar con todo el dinamismo, la creatividad y la sabiduría que nos ayuda a construir, a restaurar, a reparar, a hacer invenciones en favor del bienestar de todos los seres humanos. Es Dios entonces el que proporciona la sabiduría para los gobiernos, el que proporciona la sabiduría para que cada corazón de cada presidente, de cada actor en la política, de cada actor en las empresas, de cada actor en la vida social, esté lleno de esta capacidad. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, es una sabiduría que sabe perdonar, que sabe ayudar a comprender, que sabe escuchar, que sabe dirigir, que sabe guiar, que sabe hacer una acción social en beneficio de todos, no solamente de los más necesitados, sino de todo el mundo, donde todo se equipara bajo el corazón de Cristo. Por eso, en el momento en el que es multiplicado el pan y el pez para alimentar a más de 5,000 hombres, ahí está derramada también la sabiduría de Dios, que les dice, miren, junten, multipliquen, oren, compartan, den, y Dios en su eterna sabiduría hace que este milagro suceda para que vean cómo es que se gobierna. Un gobierno que equipara todo, que bendice todo y que multiplica todo según el corazón de Dios. Sigue diciendo entonces el texto, dame la sabiduría que reina junto a ti, y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy tu siervo, hijo de tu sierva. Que se refiere precisamente a todos aquellos hijos bautizados y que el Padre nos dice ahora son hijos de la iglesia, porque esa sierva de la que dice este texto se refiere a la iglesia, femenino de la figura de Dios, donde todos representamos a la novia, a la amada de nuestro Señor Jesucristo, y que así como hemos sido y que hemos caminado y que Dios desea que seamos cada día más justos y rectos de corazón, es así como nos preparamos cada día los seres humanos para este esposorio eterno en Cristo. Eso te lo da la sabiduría, eso te vas a entender la sabiduría de Dios cuando tú entras en esta profundidad de la oración y pides Espíritu Santo cada día para el discernimiento de tu vida. Sigue diciendo el texto, hombre débil, de breve existencia, incapaz de entender la justicia y las leyes. Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que viene de el Creador, que viene de Dios. Tú me has escogido, dice el texto bíblico, por rey de tu pueblo y por juez de tus hijos y tus hijas. Me ordenaste construir un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad de donde vives, semejante a la tienda sagrada que desde el comienzo preparaste. Contigo está la sabiduría que conoce las obras y que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que le agrada y lo que está de acuerdo con sus mandamientos. Envíala desde tu santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada. Fíjate toda esta oración de bendición que Dios está también enseñando al corazón para que sepamos pedir, para que sepamos orar, para que sepamos nosotros manifestar a través del entendimiento en el corazón y en el Espíritu de Dios lo que es correcto para el hombre, lo que es correcto para la vida, lo que es correcto para el corazón. Por eso dice, envíala desde tu santo cielo, que desde ese corazón, desde esa iluminación de Dios, venga verdaderamente lo que te agrada, Señor, porque si yo entiendo, comprendo y recibo toda la obra que viene de tus manos, puedo entonces decir, Señor, esta es obra de tus manos y esto agrada a tu corazón y también agrada a mi corazón y puedo entonces cumplir sin ningún problema los mandamientos que vienen de ti.
Hermanos en Cristo, no hay manera más sublime de cumplir los mandamientos de la ley divina que a través de la sabiduría, porque es la sabiduría la que nos descubre los secretos de Dios y nos hace comprender por qué es bueno seguir los pasos de Dios, por qué es bueno seguir los mandamientos. Sin sabiduría, entonces nosotros somos caprichosos, nosotros queremos dirigirlo bajo nuestro criterio, y nuestro criterio humano a veces es muy egocentrista, y por ser muy egocentrista crece la soberbia, no la sabiduría. Esa soberbia que nos aleja de Dios y que nos impide comprender precisamente sus mandatos. Por eso es bueno pedir al Espíritu Santo que venga y limpie nuestro corazón, que penetre nuestra alma, que saque toda la oscuridad y la necedad de nuestra vida, de nuestro caminar, y pueda llenarnos de esta sabiduría que nos da la oportunidad de ir bajo los pasos de la fe. Envía desde tu santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, una oración preciosísima. Señor, ven a mi vida. Señor, manifiéstate. Señor, aquí está tu siervo, tu elegido, el que ha sido escogido para ser enviado a todas las naciones a hablar de tu nombre. Esa es una de las oraciones más hermosas que se hacen también a través de la sabiduría. Y que me enseñe, Señor, a agradarte en todo momento, dice el versículo 11. Ella, que todo lo conoce y lo comprende, me guiará con prudencia en todas mis acciones y me protegerá con tu gloria. Alguna ocasión escuchaba ya a un hermano predicador, un religioso y de vida mariana, y decía que este texto en especial, del versículo 9 al versículo 11, tiene que ver con la presencia de María, nuestra Madre, que además pues es el vaso de sabiduría. Lo rezamos en una de las jaculatorias del Santo Rosario. Decía él que el Señor dejaba ver la oportunidad a través de estos versículos de lo que sería la creación de nuestra Madre Santísima en la tierra. Lo voy a volver a leer y dice así: contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando hiciste el mundo. No se refiere, decía este sacerdote, precisamente a Jesús, sino se refiere a esta obra que va gestando en sus manos en la representación de la Virgen María, y luego lo acentúa de esta manera: y lo que está de acuerdo con tus mandamientos, envíalas desde tu santo trono, mándalas desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada. Ella, en femenino, que todo lo conoce y lo comprende, me guiará con prudencia en todas mis acciones y me protegerá con su gloria. Obviamente estamos hablando de la presencia de Jesús en el vientre de María, donde también en ese gesto amoroso del Padre que ha escogido a esta santa mujer y le ha llenado de la sabiduría del Espíritu Santo, ella será también conocida, ¿verdad?, como la Virgen de la Prudencia, y además por obra y mano de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor, da también gloria a su madre, no la misma gloria que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí el reconocimiento de una bendita mujer, madre de Jesucristo, y en ella está contenida toda la sabiduría. ¿Por qué? Porque está contenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su vientre, en este Jesús que va creciendo, ¿verdad? Y que también dice el texto, va creciendo en sabiduría y entendimiento. Cuando de momento se queda platicando con los sacerdotes del templo, la Virgen viene y lo busca y le dice: ¿qué haces aquí, hijo mío? He estado preocupada por ti. Y ella le dice: madre, ¿que acaso no sabes que debo de ocuparme de las cosas de mi padre? Y ella con prudencia guarda esas palabras en su corazón, las medita, y poco a poco va en la vida de Jesús comprendiendo esta sabiduría que Dios le ha dado a ella, esta sabiduría que proviene también de lo alto en su Hijo Jesucristo, y esta sabiduría también que en su momento es derramada en José como signo del hombre terrenal, para hacer siempre la voluntad de Dios en la prudencia, en el entendimiento, en el silencio y en el servicio. Fíjate todo lo que tiene que ver con este don de sabiduría que nos ayuda a cada uno de nosotros a asumir entonces en nuestra vida tanto el derecho por ser hijos de Dios como la necesidad de ser servidores de Dios y de obtener este don de sabiduría. Dice el texto:
Mis obras serán entonces de tu agrado. Ya habla el hombre. Gobernaré a tu pueblo con justicia y será digno del trono de mi Padre. ¿Por qué? ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? Débil es de la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. El cuerpo mortal es un peso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente, del que bullen tantos pensamientos. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra y trabajosamente llamamos lo que está a nuestro alcance. Pero, ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? Nadie puede conocer los planes sino aquel a quien la sabiduría, y sobre todo a quien desde el cielo Dios escoge y envía su Santo Espíritu. Y al final termina esta lectura. Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que le agrada a Dios. De esta manera fueron salvados gracias a ella. ¿A qué? A la sabiduría de Dios. Fíjate cómo la sabiduría de Dios entonces, como un don manifiesto del Espíritu Santo, pues es una herramienta necesitada en nuestras vidas. Y a través de ello, decía San Ambrosio, que existen 5 peldaños para alcanzar esta sabiduría. El primero de ellos él le llamará la sabiduría de Jesús. El segundo le llamará la sabiduría del cristiano. El tercero, la sabiduría de la cruz. El cuarto, el don de sabiduría. Y por último, la palabra opuesta a la sabiduría, que él reconoce como la necedad, la estulticia y la estupidez. Palabras de San Ambrosio al estudio del don de la sabiduría. Y veremos entonces en la primera parte del estudio del don de sabiduría de San Ambrosio, que tiene que ver con la sabiduría de Jesús, lo que él nos dice. Dice de esta manera: en el Evangelio de Lucas aparece la sabiduría de Jesús a partir del discurso inaugural en Nazaret. Dice el texto: llegó a Nazaret, donde se había criado, según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el título de profeta, del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de la gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos clavados en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. Eso es el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21. Y dentro de la reflexión del padre Carlos María Martini, nos dice de esta manera, como parte de entender el don de sabiduría. Para entender bien el sentido de este texto, dice él, podemos tener presente también el paralelo de Marcos 6, que al escribir el discurso de Jesús subraya que la gente, admirada al escucharle, exclamaba: ¿de dónde viene? ¿De dónde le viene a este todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Nos podemos preguntar cómo es un discurso sabio y por qué se muestra sabio Jesús al explicar la Escritura. Releamos algunos elementos del fragmento, pues se trata realmente de un fragmento muy extenso y además muy denso. Jesús habla en Nazaret, donde había aprendido la sabiduría humana. Fíjense la relación de cómo lo va desgajando el Padre y cómo nosotros lo vamos también comprendiendo. Es en Nazaret de donde ha aprendido la sabiduría de San José y de la Virgen María, donde Dios lo vuelve a traer para ahora enseñarle la sabiduría del cielo y reconocer a través de Jesús
que Él es el enviado, el ungido, el Mesías. Desde ahí ya nuestro Señor Padre del cielo empieza a hacer una concordancia de la palabra. Y recordemos algo, que Dios nunca hace nada sin un sentido verdadero. Dios siempre está pensando que aquello que a veces los hombres hacemos al revés, sacarle provecho para enderezar el barco. Y cuando hemos hecho las cosas realmente bajo la voluntad de Dios, Dios se manifiesta contento y nos envía más mar adentro. Porque eso es parte de la sabiduría de Dios. Cuando hemos logrado sortear el primer obstáculo, cuando hemos logrado sortear las primeras penurias, Dios, confiado en ello, viendo que hemos madurado, nos encargará cosas más grandes. Por eso siempre debemos ser fieles en lo poco para después alcanzar lo mucho. Eso también es parte de la comprensión de la sabiduría del Señor. Es ahí, en Nazaret, donde ha aprendido la sabiduría humana, que sin embargo tiene pronto a pronunciar aquellas palabras que le hacen comprender y proceder según Dios el verdadero sentido de la educación que ha recibido. Habla en día sábado, en el día sagrado, en la sinagoga, que es un lugar sagrado. Lee un fragmento del profeta de las Escrituras, que es por excelencia el libro sagrado. Concretamente un fragmento que añade al futuro Mesías y afirma: hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. Jesús se muestra sabio, porque con su palabra abre el misterio de la historia. Escondido durante siglos en las páginas proféticas, afirma que el misterio será ahí. Él mismo es quien lo actualiza, él que hace presente el reino y él que devela el plan de Dios y realiza todo acto supremo bajo la sabiduría divina, la revelación del misterio del reino. Es sabio porque está dentro de los misterios de Dios y porque le son connaturales, son parte de su naturaleza. La sabiduría de Jesús, hermanos, entonces está considerada a la luz de los fragmentos del evangelista, conocimiento especial, connatural, del misterio del reino, hasta el punto de poder afirmar: está aquí, yo soy. Su conocimiento se extiende hacia la voluntad salvífica de Dios y es lo que le permite proclamar de esta manera: yo soy. En mí se ha cumplido la Escritura. Se trata de este conocimiento del misterio de Dios enraizado en la Trinidad Santa, de la cual forman parte y cuya realidad proclaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con estas palabras, la sabiduría de Jesús es en su capacidad de abrazar todo el misterio de la salvación, todo el misterio de la voluntad de Dios, como quien está dentro de él y lo ve en su totalidad. Abrazar todo el misterio de la historia, como quien está dentro del origen de la historia y sobre la historia, alfa y omega, principio y fin. Jesús es el sabio en grado sumo, porque es en él donde se cumple toda esta historia, toda esta perfección, y se revela todo el misterio. Hay otros textos, no del Evangelio, sino de una carta de San Pablo, que proclaman la centralidad de Jesús en el ministerio de Dios. Y se lee de esta manera: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, al pueblo de Dios que está en Éfeso y cree en Cristo Jesús, a vosotros gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Fíjense cómo en San Pablo esta sabiduría viene apremiante y viene totalmente derramada en él, ¿verdad?, por haber sido llamado y escogido por parte de Jesús, y en él, aunque no ha convivido con los demás discípulos en su momento, pero Dios lo capacitará como ha capacitado a los demás y le dará la sabiduría que necesita para enfrentar los retos a los cuales él ha sido llamado. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido por medio de Jesucristo. Fíjate todo lo que va narrando San Pablo a través de este don de sabiduría. Él nos eligió en Cristo. Esas palabras son preciosas porque solo aquel que ha creído en Cristo y ha encontrado en Cristo su salvación
puede derramarse el don de sabiduría para entender sus palabras. De otra manera no las entenderíamos, no las comprenderíamos. Sería solamente como un discurso de tipo político, pero sin sentido espiritual. Pero cuando hemos conocido a Cristo, cuando ha sido revelada la palabra, la hemos entendido por gracia divina, entonces nuestros ojos espirituales se abren, nuestro corazón se abre y puede comprender plenamente la voz de Cristo nuestro Señor, que nos llama a su encuentro y a su servicio. Él nos eligió en Cristo, dice San Pablo, ante la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia. Con esto afirmamos, hermanos en Cristo, que la sabiduría nos ayuda a comprender que somos hijos elegidos y que no debemos de manchar nuestras vestiduras, que no debemos de manchar nuestros corazones, que no debemos de manchar nuestra conciencia, y es la sabiduría la que nos ayuda a mantenernos firmes, rectos de corazón. Llevado por su amor, Él nos destinó de antemano, conforme al beneplácito de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, para que la gracia que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierta en el himno de alabanza y de gloria. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de la gracia que Dios derramó abundantemente en nosotros, y en un alarde de sabiduría e inteligencia. ¡Wow! O sea, hermanos en Cristo, es Dios el que ha provocado todo y el que ha creado todo y ha preparado todo para que tú y yo recibamos esta sabiduría e inteligencia. Mira, hermano, es como de momento que llegue a la puerta de tu casa alguien y que te diga, ha sido usted ganador de tal o cual producto y por toda la eternidad. Así que cada semana, cada mes, cada año le estará llegando este producto que le beneficiará para usted y su familia y del cual usted puede tomar todo lo necesario para vivir feliz eternamente. No tiene de qué preocuparse más porque este producto le ayudará para toda la eternidad. Imagínate a ese ser que toca la puerta y te dice eso. ¿Cuál sería entonces tu reacción? Ciertamente que sería de gozo y de alegría por saber que tu vida está resuelta. Pues de esa manera el don de sabiduría nos ayuda a comprender que nuestra vida está resuelta cuando nosotros estamos dispuestos a convivir y a estar unidos a Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro motor de vida. ¿Y por qué hago esa pausa? Hermanos en Cristo, Dios quiere derramar en ti el don de sabiduría. Por eso dice, Dios derramó abundantemente, San Pablo lo dice de esta manera, en nosotros, en un alarde de sabiduría. En otras palabras, en un gesto, en una acción, en una motivación, en una reacción propia de Dios, ha querido derramar sabiduría e inteligencia en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no seamos esos tontos y necios del mundo que todo lo ven mal y todo lo juzgan y todo lo lastiman y todo lo destruyen. No. Verdaderamente que necesitamos el don de sabiduría en nuestros tiempos para corregir tantas de nuestras malas acciones en esta tierra. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con el don de sabiduría para que podamos enderezar el camino y los pasos hacia Jesús. Él nos ha dado a conocer sus planes más secretos. Nos ha a los que había decidido realizar en Cristo, llevando la historia en plenitud, al construir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Él ha constituido a Jesús como cabeza de esta iglesia en la que nosotros profesamos nuestra fe, y lo ha puesto como cabeza para dirigir también este cuerpo místico que representamos todos en esta tierra. Y es en el Espíritu Santo donde se manifiesta este acto desde el bautismo de Jesús, que ha recibido el agua que lo ha bautizado y que permea todo su cuerpo y entonces baña toda su parte externa, pero también entra a su parte interna, al corazón, para cumplir esta obra en plenitud. Y así nosotros, al ser bautizados, recibimos de esa misma gracia, de ese mismo amor, de esa misma sabiduría, de ese mismo entendimiento y inteligencia, y debemos actuar igual que Cristo actuó. ¿Por qué? Porque somos hijos de este soplo de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Notemos entonces cómo se repite esta afirmación central en Cristo. Es en Él, es en Cristo, es en el Hijo donde todos nosotros seremos bendecidos por medio de Cristo. Nos eligió en Cristo, la gracia que derramó sobre nosotros por medio de este Hijo querido, el Hijo que nos ha obtenido la redención, construir en Cristo, que es la cabeza de todas las cosas. Y es así donde el apóstol Pablo nos enseña a admirar este himno en Cristo. Al estar centrados en este plan divino, en integrarlo y abrazarlo con mucho amor, porque es Jesús mismo la sabiduría de Dios, que conoce y penetra todo misterio divino y humano, y por esto San Pablo al final del himno pide deseando que el Padre de la Gloria conceda a todo cristiano un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, que nos haga comprender y profundizar la obra de Jesús en nuestras vidas. Es así como la sabiduría en Cristo se manifiesta. Pero bien, así también está la sabiduría del cristiano, que se ve bañada por la gracia de Dios. De esta sabiduría de Jesús que hoy hemos escuchado, nace también la sabiduría del cristiano, en una participación plena en Cristo. Es el don de ver las cosas como las ve Jesús, de ver la realidad como la Escritura misma lo enseña a través de Jesús. Es el don de ver la relación de todo lo creado y todo lo que corresponde a este misterio trinitario. Por encima de cualquier otra cosa, la criatura, o sea nosotros, que hemos obtenido este don también de María, porque es María la que asume el sí, el fiat, y obedece, y en ella existe la paciencia, la prudencia, el amor por los semejantes, el amor por el Padre, que permite en ella misma que esta sabiduría penetre en su corazón, en su alma, en su espíritu, y a través de ella se geste el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Es en ella misma que donde también obtenemos la sabiduría, porque ella va comprendiendo y va enseñando. Ella es sabia de la forma más alta permitida en la humanidad. Si recitamos lentamente el cántico del Magnificat, nos daremos cuenta de cómo contempla María la sabiduría y los acontecimientos que están por venir a la vista de Dios, el cual ha dispersado a los soberbios, dice el cifrado, enaltecido a los humildes, colmado de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despide vacíos. Parte del fragmento de Lucas 1, 46, 55. Sin contemplación de la historia como parte de Dios y de los pobres, no podríamos nosotros los hombres tener esta perspectiva de vencedores. Así como la sabiduría de María es participación en la vida de Jesús, de igual manera la vida de Jesús encuentra en María la oportunidad como madre de enseñar toda esta sabiduría y extenderla a todo cristiano. Porque María, aun siendo madre del Creador, siendo humana también, pues ella es ejemplo claro de cómo los seres humanos debemos de entender el mensaje y la obra de Dios que se nos ha encomendado. Así como María se le ha encomendado el nacimiento de Cristo, el cuidado de Cristo y después la entrada de Cristo en ese suplicio de amor, y ella estoicamente ha vencido todo ese acto de desprecio de su Hijo, aún con el llanto y aún con el dolor, ella cree firmemente en la palabra de su Hijo. Espera, mujer, de regresar. Y ella confía en esa sabiduría divina y después se ve recompensada, uniendo a los discípulos en la oración de Pentecostés, a la cual todos debemos estar llamados por la obra y la voz de María, y de esperar esas riquezas divinas para todos los seres humanos. Por eso María es muy importante en Pentecostés también, porque es en María donde se reúnen todos los discípulos a la convocatoria de la oración, y es ella, junto con los demás discípulos, que reciben este Pentecostés, esta comunión, esta unión y esta manifestarse del inicio de una iglesia que amamos todos, nuestra iglesia católica. De ello, de estas acciones que estamos hablando de María, que va caminando hacia la cruz, acompañando a Jesús desde lejos, nace también la sabiduría de la cruz, que es algo muy importante para todo católico cristiano.
Y nos dice de esta manera: el tercer peldaño, según San Ambrosio, que tenemos que subir y comprender de la sabiduría, ya hemos visto la sabiduría de Jesús, ahora la sabiduría del cristiano visto en María, ahora viene la sabiduría de la cruz. Este tercer peldaño consiste en la sabiduría de la cruz. Esta sabiduría de Dios de la que participa el cristiano es de hecho la sabiduría de esta cruz redentora. Es esta la que se distingue de la sabiduría de Dios y la del cristiano de todas las otras sabidurías de este mundo, que se fundamenta en la eficiencia, en el resultado, en el éxito, y sobre el dinero y sobre el poder. Al contemplar la cruz de Jesús, el cristiano descubre, por el contrario, que el reino de Dios pasa a través de la humildad, lo insignificante, lo adverso, y a través de la cruz, que es muerte para unos, pero victoria para otros. A través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hemos vencido a la muerte, hemos vencido al mundo, hemos vencido al enemigo. ¡Qué sabiduría tan divina! Ahí donde la cruz representa para muchos el odio, el rencor, el sufrimiento, el abandono, la muerte como tal, para Jesús, haber subido a la cruz, representará en ejemplo y enseñanza para todo cristiano la oportunidad de la salvación, de la redención de su vida. Y es ahí este cordero inmolado que sube con humildad, que se deja atar, que se deja clavar, como el cordero más humilde que va a ser sacrificado para hacer el alimento de otros, pues así como Jesús nos manifiesta en la cruz, que todo buen cristiano debe también subir a la cruz con humildad, con sencillez, y ser completamente insignificante, vencer la adversidad para que también venzamos la muerte en el nombre de Cristo y pasemos a la vida eterna. Descubrir esto es ciertamente un gran don. Si el don del Espíritu Santo no es posible practicar la sabiduría de la cruz, porque si no tuviéramos esta sabiduría, repudiaríamos este acto, lo veríamos totalmente duro, implacable, innecesario, pero cuando descubrimos a través de la luz del Espíritu Santo este don de amor manifestado en el sacrificio de amor más excelso que es la cruz, entonces podremos comprender que el resultado es el mejor. Comprender el misterio de Dios en las contrariedades de la vida es para todos y sobre todo para los pobres de espíritu la oportunidad de ver el rostro de Cristo crucificado, que significa adquirir la sabiduría divina cristiana. Por tanto, comprender la cruz es comprender la vida, es comprender la existencia humana y es comprender en nuestras vidas que hemos alcanzado plenitud en Dios. Entonces, este don de sabiduría del que hemos hablado durante este momento del programa, ¿en qué consiste? Y por tanto, este don de sabiduría que se nos da a cada uno de los bautizados y que constantemente actualizamos en nosotros a través de los impulsos interiores de pedir al Espíritu Santo, es el don de ver todo lo que Jesús ha hecho, lo que Dios del Padre ha hecho, es ver a través de los ojos de Dios. Con esta mirada, al ver todo lo que Él ha creado, lo vemos excelso. Es el don de ver las situaciones y los acontecimientos como los ve Jesús crucificado y resucitado. Desde lo alto, desde la cruz y desde la gloria de la resurrección. Se trata de ver desde lo alto y desde el centro toda la inteligencia, toda la gracia, toda el instinto divino y toda la naturaleza que Santo Tomás de Aquino utiliza a menudo para expresar cómo por instinto divino recibimos todo de Dios. Veamos de qué se trata este instinto divino que dice Santo Tomás de Aquino. El conocimiento por connaturalidad es comparado al gusto y se le denomina sabiduría, que significa precisamente sabor a algo, con sabor a algo y que tiene gusto. Esta la experimentamos en el momento en que advertimos que una decisión, una toma de posición, una elección es o no, en segundo término, parte del reino de Dios o bien
nos ayuda a advertirnos que solamente es un instinto muy natural, muy carnal. Es la sabiduría la que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Así como siento, dice Santo Tomás, que un aliento es dulce o salado por razones de su análisis químico o de los componentes que se obtienen o de la sal o del azúcar, así, con esta sintonía dulce o salada, nos ayuda la sabiduría a formar en la anatomía del cristiano, movidos por el Espíritu Santo, un discernimiento. Nos ayuda a descubrir conforme al Espíritu lo que es de Dios o lo que es del hombre o del mal espíritu. Advertimos entonces, dice Santo Tomás, que al ser llenos del Espíritu Santo, el corazón y la mente de todo cristiano nos ayuda a relacionarnos con la caridad, con el amor, con la inteligencia, con la efectividad, con la afectividad y con un corazón lleno de Dios. En síntesis, hermanos en Cristo, podemos decir que la sabiduría es una penetración amorosa y sabrosa en los misterios de Dios, dice Santo Tomás. Es el misterio trinitario, en el misterio de la cruz, en los misterios del reino y en los misterios de la historia. Finalmente, hermanos en Cristo, ¿qué tan necesaria es la sabiduría en nuestras vidas? Bueno, yo creo que mucho. Y hay 4 puntos antes de terminar la enseñanza que debemos realizar cada día. ¿Para qué? Para poder obtener el don de sabiduría. El primero, practicar la humildad. Cualquier movimiento de vanidad o soberbia apagará el don de sabiduría. Número 2, amor a la cruz. En otras palabras, negación a uno mismo. Número 3, perfecta libertad del mundo. Recordemos que no somos del mundo. No pertenecemos a él. Cualquier coqueteo con el mundo ahuyenta al Espíritu Santo y frena el actuar del don de sabiduría. Y número 4, uno de los más hermosos, devoción a la Virgen María. Estos 4 elementos receptivos ayudan al crecimiento del don de sabiduría. Repito, practicar la humildad para vencer la soberbia. Si hay soberbia, no hay don de sabiduría. Amor a la cruz, negarse a uno mismo para que sea exaltado Cristo. Número 3, perfecta libertad en este mundo. No atarnos de las cosas del mundo, sino anhelar las cosas del cielo para que nada nos ate en esta tierra y sentamos la libertad hacia el caminar de Dios. Y número 4, la devoción a la Virgen, porque es en ella donde está contenida toda la sabiduría de Dios. Hermanos en Cristo, nos conectamos el día de mañana para hablar de otro de los dones y a través de ello poder comprender cómo pedirlos en este Pentecostés. Tu hermano en Cristo, Edgar Pérez, predicador católico del Ministerio Líderes de Fe y Fuego y fundador de la Fraternidad Santa María de Jesús Crucificado, te bendice y te desea que sigas caminando hacia el encuentro de Dios. Acrecienta tu fe a través del Espíritu Santo. Hasta la próxima.